Bueno, vamos a dar inicio esperando que se vayan uniendo las personas que están todavía por entrar en la sala, en este webinario Zoom, pero ya vamos a dar inicio puntuales en hora a las 12:04 hora de Montevideo. Empiezo presentándome, soy Rosa González, soy la consejera regional en Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, los participantes, así como los panelistas que en breve van a ser presentados. Les doy a todos y a todas la bienvenida a este webinario regional sobre el acceso a Internet y su impacto sobre el derecho a la información pública en la región de América Latina y el Caribe, que coorganizamos con dos estimados socios. Por un lado, la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información, por el otro, Artículo 19. Saludo y agradezco por la colaboración a Daniela Uribarri, directora de programas de la Alianza, quien va a estar moderando este panel, esta mesa redonda, como le hemos llamado, y quien va a tener también a cargo presentar a los panelistas que están con nosotros hoy. Y también agradecer a Mayra Pineda, que creo que ya se ha unido a nosotros. Mayra es coordinadora de acceso a la información y transparencia proactiva de Artículo 19 México y Centroamérica. Dije América Latina y el Caribe, Caribe español. Este evento es en español, como ven. Tenemos otros eventos paralelos para el Caribe anglófono y además hay un evento global que se va a llevar a cabo mañana en Oxford, razón por la cual estamos organizando este evento el día de hoy y no el de mañana, que es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. También les invitamos, por supuesto, a seguir este evento global que se llevará a cabo en Oxford, y que espero que hayan recibido la invitación también para participar. Bueno, como dije, la moderadora presentará a nuestros panelistas invitados y de nuevo gracias por el tiempo y por responder a esta convocatoria. Como saben, es un día, el día de mañana, este Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Es un día que nos permite recordar, subrayar, reconocer la importancia de este derecho, y por ello se creó este día en el 2015. La UNESCO declaró este día como el Día Internacional sobre esta temática, y a petición de la sociedad civil, unos años después, en el 2019, también fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde entonces utilizamos este día. Por supuesto, es un trabajo de todo el año, de todos los días, pero utilizamos este día para sensibilizar sobre esta temática y movilizar a toda la comunidad alrededor del acceso a la información y analizar juntos cuáles son los avances, el progreso, pero también identificar debilidades, desafíos y qué es lo que podemos hacer juntos para avanzar más en el ejercicio y el cumplimiento de este derecho. Hace un par de años, en este mismo día en la región, utilizábamos este Día Internacional para analizar juntos cómo se estaba monitoreando la ejecución de las leyes de acceso a la información en la región, si lo estábamos haciendo bien, qué es lo que todavía presentaba dificultades, porque evidentemente sin monitorear no sabemos si esas leyes se están ejecutando cada vez mejor o si hay zonas en las que no estamos avanzando. El año pasado nos enfocamos en otra temática distinta, que era la relación o el uso de la inteligencia artificial por parte de los órganos garantes de acceso a la información. ¿Qué usos se están haciendo de la inteligencia artificial en lo que es la gestión del acceso a la información? Y este año la temática es relacionada, por supuesto, también con inteligencia artificial, pero es algo en lo que a veces
damos por supuesto y que no es tan automático, que es el acceso a Internet, que todavía no lo tiene todo el mundo y que hay comunidades que no tienen esa conectividad, y cuál es la importancia de esa participación o ausencia del espacio digital para poder ejercer su derecho de acceso a la información. De nuevo, reflexionar sobre este tema este año con el objetivo de identificar conjuntamente qué es lo que podemos hacer más. Bueno, resulta casi evidente que la conectividad a Internet ha incrementado el flujo de información disponible, ¿no? La información que se brinda hoy en día en línea eh, ha sido multiplicada por 1000 o por 1.000.000 gracias a Internet. También el acceso a Internet, la conectividad, ha empujado a las instituciones de acceso a la información pública a cumplir mejor con sus obligaciones de transparencia, ya sea activa o pasiva. Ha permitido facilitar mejor o gestionar mejor lo que son las solicitudes de información, y también las quejas cuando hay denegaciones de acceso a la información. Es decir, que Internet es un aliado, podemos decir que Internet es un aliado de la ejecución de las leyes de acceso a la información. Pero no es solo eso, también es un facilitador de otros derechos humanos. Es algo que se ha reconocido por todos los órganos internacionales, regionales, Naciones Unidas, la OEA, nuestra relatora especial de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan, por ejemplo, señalaba cómo la brecha digital o esa falta de conectividad universal y efectiva, además de ser un obstáculo para el acceso a la información, lo es también para el ejercicio de los derechos humanos, para combatir la desigualdad, para acelerar el desarrollo y el progreso humano. Y hace pocos días la comunidad internacional se encontró en Nueva York, precisamente para hablar de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la conectividad y el acceso a Internet también forma parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese análisis que se llevó a cabo hace apenas unos días en Nueva York, veíamos cómo la Agenda 2030 no está en buen camino, los ODS no están en buen camino, y muchas de las metas que tenemos en esa agenda están realmente con auténticos retrasos y no con el nivel de cumplimiento que hubiéramos esperado a solo 7 años de llegar al objetivo de la agenda, que es cumplir con esas metas para el 2030. Lo positivo es que precisamente en Nueva York salió un nuevo compromiso político con la Agenda 2030, y unas áreas que se han identificado, 6 áreas estratégicas, transformativas, en las que hay que acelerar. Y una de ellas precisamente es la conectividad digital. O sea, tenemos ahí una nueva oportunidad para que se acelere la ejecución de la conectividad, para que también se brinden más recursos para que esa conectividad sea realmente universal en los próximos años. Hemos querido entonces en esta mesa redonda hablar de estos temas, hablarlos con la sociedad civil, hablarlos con los órganos garantes de acceso a la información, identificar oportunidades de colaboración también con los reguladores de telecomunicaciones, y escuchar también ejemplos concretos en los que el acceso a la información, la conectividad a Internet se han trabajado como temáticas muy próximas, y escuchar de los expertos que están con nosotros sus análisis sobre el estado de conectividad y las eventuales restricciones del acceso a la información en la región. Con esto termino esta introducción. Quería también agradecer a mi colega
Marcos Mendiburu, coordinador de esta actividad y de el programa de acceso a la información de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, y pasarle ahora sí la palabra a Daniela Uribarri para que nos modere esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, gracias por la presentación, por ponerle un poco de marco a esta convocatoria, que cuando nos convocaron desde UNESCO para pensar en torno a esto, nos pareció que habían dado en un clavo, ¿no?, en la alianza, porque la verdad es que el tema Internet y digitalidad y el modo en que toda la vida digital va impactando en el acceso a los derechos es un desafío enorme. En algunos aspectos específicos, como es el nuestro, el que trabajamos nosotros de libertad de expresión, pero en general en el acceso a derechos, como bien señalabas. Así que para nosotros, desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a la cual represento hoy en mi rol de directora de programas, es un gusto y un honor estar compartiendo esta mesa, que además logramos poblarla de unas personalidades y unos referentes fabulosos. Es como una especie de mesa de lujo la que pudimos armar. Quiero contarles brevemente la dinámica que vamos a tener hoy para que estemos todos y todas al tanto de cómo va a ser el encuentro. Vamos a tener 3 bloques de exposiciones. Primero, le pedimos a Celeste Fernández, que es una de las codirectoras ejecutivas de la de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, perdón, ASIG, que es miembro de la Alianza Regional e integrante de su comité directivo. Le pedimos a Celeste que contara un caso que impulsó a ASIG de reconocimiento judicial de prestadores de servicio de Internet como un sujeto obligado de acceso a la información. Es una experiencia bastante original y nos parecía importante compartirla. El segundo bloque va a ser más colectivo. Vamos a estar pensando en torno al Internet como derecho y el rol de los órganos garantes, y ahí nos van a acompañar Virginia Pardo, que es la directora de programas de la Agencia de Gobierno Electrónico y de Sociedad de la Información y del Conocimiento, un nombre larguísimo, digo, que es miembro del Consejo Directivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública en Uruguay. Beatriz Anchorena, que es la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, y Paula Martins, que es líder de incidencia política en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Con ellas 3 vamos a estar pensando entonces en torno a Internet como derecho y el rol de los órganos garantes. Y por último, con Jairo Acuña, que es el líder regional de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del PNUD, vamos a estar pensando un poco en torno a los actores relevantes en el debate sobre el acceso a la información e Internet como un derecho. Jairo no iba a estar solo originalmente, iba a estar acompañado con Pedro Vaca, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, pero Pedro tuvo un problema de agenda, así que no puede acompañarnos. Sin embargo, gentilmente nos mandó un video que les vamos a compartir, y iba a estar también acompañado por Daniela da Silva de Open Society Foundation, que amaneció enferma, así que tampoco nos puede acompañar. De modo que el bloque de Jairo lo vamos a tener un poco más corto. Eso, la buena noticia es que nos va a dar espacio para más intercambio entre nuestras invitadas e invitados y el público. Así que es una buena noticia también. Y por último, Mayra López Pineda, que es la coordinadora de acceso a la información y transparencia activa de Artículo 19, como bien mencionaba Rosa antes, va a dar unas palabras de cierre. Estamos. Les puse a todos más o menos al tanto de lo que viene. Entonces, ahora sí, si les parece, vamos a escuchar a las primeras invitadas. Les pido a las 3. Bueno, en realidad, antes que nada, un aviso parroquial, les pido a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. Las preguntas que vayan teniendo pueden ir dejándolas en el chat o pueden luego levantar la mano cuando tengamos el espacio de intercambio, ¿sí? Entonces, sí, vamos a darle inicio, perdón, al primer bloque con Celeste Fernández, ¿sí?, que va a contarnos sobre este fallo histórico
que tuvo lugar en Argentina a finales del 21, en el que se condena a una empresa privada de telecomunicaciones por haberse negado a un pedido de acceso a la información pública que hizo ASIG en respecto a la provisión de Internet en barrios, en zonas y barrios populares. Entonces, Celeste, si pudieras contarnos un poco, en no más de 15 minutos, qué fue lo que motivó este fallo, cuál es su importancia en materia de reconocimiento de empresas privadas como sujetos obligados. Ujú. ¿Estás por ahí? Ahí estás. Sí, perfecto, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Es buenísimo, no, porque tuve un problema con la computadora, entonces estoy desde el celular, así que si ven mis manos para el micrófono, para prenderlo y apagarlo, disculpas por eso. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la invitación a este evento. Para mí es un placer poder compartir la experiencia de SIG en este espacio y sobre todo poder también escuchar a colegas que tienen tanta trayectoria en el tema. En primer lugar, les cuento brevemente, muy brevemente, qué es ASIG y qué es lo que hacemos, solamente para que se entienda un poco desde qué perspectiva hablamos. ASIG es una organización de la sociedad civil con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero con profesionales trabajando en diferentes provincias y con trabajo a nivel nacional, regional e internacional. Nuestra misión básicamente es promover el fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana, la transparencia en las instituciones públicas y sobre todo defender los derechos de grupos vulnerabilizados, entre los que se encuentran las personas que viven en barrios informales, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y pueblos indígenas. Esos son los grupos con los que trabajamos principalmente. En relación al tema que nos ocupa hoy, ASIG viene trabajando en temas de acceso a la información hace muchos años y lo hace en dos sentidos complementarios. Por un lado, trabajamos por el fortalecimiento de las políticas de acceso a la información pública y de los mecanismos disponibles en Argentina para garantizar ese derecho. Y por el otro lado, los diferentes equipos que trabajan con grupos vulnerabilizados recurren mucho al acceso a la información como herramienta para promover los derechos de esos grupos y como una herramienta que básicamente informa nuestras acciones. Les digo esto porque justamente tiene algo que ver con el caso que voy a contar. Como decía Daniela, bueno, me pidieron que hablara de una experiencia vinculada al acceso a Internet que tuvimos entre los años 2019 y 2021. Esto comenzó en forma previa a la pandemia. Así, básicamente, digamos, cómo nos surgió la idea. Así viene trabajando hace más de una década con, digamos, por los derechos de las personas que viven en barrios populares, intentando de alguna manera atacar las múltiples formas de discriminación que hoy las están afectando. Y en ese trabajo teníamos una acción judicial de hace muchos años por el acceso a servicios de telefonía fija, porque así que empezó a trabajar un poco en esa agenda con el foco en igualdad en el acceso a servicios públicos. Y en 2019 nos propusimos un poco entender, y bueno, dado que ya nadie usaba telefonía fija, nos propusimos entender un poco qué es lo que pasaba con el acceso a Internet, en el entendimiento de que este era un derecho básico para ejercer muchos otros, ¿no? Entre ellos el acceso a la información, el acceso al conocimiento, el acceso a la educación, al trabajo, al ocio, los derechos políticos. O sea, lo que estábamos observando por nuestras reuniones con vecinos y vecinas y demás, era que ese acceso no se estaba dando en condiciones de igualdad y que eso producía múltiples vulneraciones a los derechos de esa población. Entonces, como primera medida, dijimos, bueno, vamos a diagnosticar qué está pasando, y entonces en febrero de 2019, o sea, pre-pandemia, hicimos un pedido de acceso a la información a la empresa Telefónica, que básicamente incluía algunos puntos vinculados al servicio de telefonía fija, pero principalmente al acceso a Internet en ciertos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí preguntábamos cuestiones como la cantidad de usuarios y usuarias, preguntábamos si cualquier persona que viviera ahí y solicitaba el servicio accedía a él o si había algún criterio para definir eso, si había alguna base de datos georreferenciada que permitiera localizar a usuarios y usuarias por manzanas, ¿no? Para ver cómo se distribuía ese servicio y fundamentalmente cómo se distribuía en relación a otras, digamos, a otras zonas de la ciudad, ¿no? Digamos, que no eran asentamientos informales. Porque lo que veíamos es que muchos servicios públicos
en esas zonas no se garantizaban en condiciones de igualdad. Así que tuvimos, por ejemplo, también, para darles un ejemplo, otro caso por la disponibilidad de espacios verdes en esos lugares y en el resto de la ciudad, ¿no? Veníamos como trabajando en esa línea. Hicimos ese pedido, en febrero de 2019 no se obtuvo respuesta, entonces reclamamos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, que es el organismo que hoy lidera Beatriz, y que hizo que, bueno, digamos, gracias a ese reclamo se proveyó cierta información, pero que no respondía a lo solicitado porque, digamos, nos dieron un listado agregado de usuarios de telefonía fija, pero nada georreferenciado, y sobre Internet, puntualmente, no nos dieron nada. Entonces, frente a eso interpusimos otro reclamo frente a la agencia, y en esa ocasión, y con fundamentos muy robustos, ese organismo constató que Telefónica había incumplido, la incluyó en el registro de incumplidores que lleva la agencia y la intimó a entregar la información en el plazo de 10 días hábiles, que es el plazo que prevé la ley. Entonces, frente a esa falta digamos, frente a ese reclamo, no se entregó la información solicitada, con lo cual, digamos, ya interpusimos una acción judicial justamente para solicitar que se cumpliera la resolución de la agencia, que estaba muy bien fundada. Entonces, a grandes rasgos, nuestros fundamentos cuando fuimos a la justicia fueron, primero que nada, que Telefónica era un sujeto obligado por la ley, en tanto por la Ley de Acceso a la Información Pública de Argentina, me refiero, en tanto era una empresa prestataria de un servicio público, tanto en lo que refería al servicio de telefonía fija como en lo relativo a Internet. Porque lo cierto es que más allá digamos, en Argentina hubo un decreto que estableció que Internet es un servicio público que fue muy cuestionado, digamos, muchas empresas empresas de telecomunicaciones judicializaron ese decreto, y entonces está en esa situación, pero desde así nos adelantamos un poco a eso y dijimos, más allá de los cuestionamientos que hay a ese decreto, una interpretación sistemática y armónica de todo el ordenamiento jurídico hace que no pueda entenderse que Internet no pueda entenderse de otra manera que no sea como un servicio público. Entonces, ¿por qué esto? Porque, bueno, se haya vinculado estrechamente con el derecho humano a acceder a las comunicaciones, porque tiene un ente descentralizado de control con poder de policía, porque tenemos normativa que dice que tiene que ser un servicio prestado en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, calidad, porque se establecen limitaciones, por ejemplo, para fijar las tarifas, porque la prestación de ese servicio depende de una licencia estatal, ¿no? Entonces nuestro punto era, digamos, todo, si interpretamos armónicamente todo el ordenamiento jurídico argentino, lo que vemos es que tiene todas las cualidades de un servicio público. Y porque además la ley no solamente, la Ley de Acceso a la Información Pública Argentina no solamente contempla, digamos, que son sujetos obligados las concesionarias de servicios públicos, sino también los concesionarios o permisionarios de uso de bienes de dominio público, ¿no? Cosa que Telefónica hacía al utilizar el espacio aéreo para el tendido de cables y demás. Bueno, no quiero poner una cuestión muy técnica con eso, pero era el caso de ellos. Más allá de eso, lo que también invocamos en ese momento era que había una ley específica que en Argentina establecía el derecho de acceder a información vinculada a este servicio como un derecho autónomo, ¿no? Más allá de las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y finalmente también dijimos que, bueno, que se trataba de un acto administrativo, la resolución de la agencia cuyo cumplimiento estábamos solicitando era un acto administrativo firme, final, regular, y que por lo tanto se presumía legítimo y tenía que ser ejecutado, porque básicamente si se consideraba que lo que decía la agencia como órgano garante no era, podía no ser cumplido, el propio sistema, el sentido del sistema, de todo el sistema diseñado por la Ley de Acceso a la Información Pública, caía, ¿no? Y fundamentalmente esa interpretación era contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, que básicamente lo que prevén es que en la medida de lo posible se debe evitar que las personas tengan que judicializar sus casos, ¿no? Para acceder a información pública. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, después hay otros más secundarios, pero para no pasarme de tiempo, básicamente esos son los argumentos fuertes. Telefónica, bueno, en su defensa manifestaba que digamos, que solo era sujeto obligado en relación a la telefonía fija y que esa información la habían provisto adecuadamente, como en el estado en el que la tenían, pero que no eran sujeto obligado en relación a Internet, porque esa era una actividad que ellos, digamos, desarrollaban en forma privada.
Y después había algunos argumentos más de tipo procesal, como que el reclamo estaba fuera de plazo y demás, pero que eran interpretaciones que no eran correctas y que la justicia desestimó. Cuando el Poder Judicial tiene que resolver esto, falla finalmente a favor de la solicitud de ASIG, con distintos fundamentos, pero básicamente haciendo propios los fundamentos de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y entonces luego algunas consideraciones preliminares vinculadas a que toda persona jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar información sin necesidad de motivarlo o de invocar ninguna razón en particular, que el acceso a la información pública es fundamental para controlar la gestión de gobierno y demás, básicamente dice que en realidad lo que importa no es si se trata de una entidad pública o de una entidad privada, sino del tipo de función que se desarrolla. Entonces, que en tanto se desarrollen funciones públicas, los sujetos están obligados. Entonces, básicamente dice, bueno, además de los organismos públicos estatales, también hay que comprender a empresas del Estado, hospitales, etcétera, y a instituciones privadas que actúen con capacidad estatal o ejerzan algún tipo de función pública, ¿no? Entonces, Telefónica en particular, dice la justicia, no está obligada solo en su carácter de prestadora de un servicio de telefonía básica, sino también como prestadora del servicio de Internet. E incluso dice, antes del decreto que reconocía que Internet, digamos, era un servicio público, ese que les comenté que estaba judicializado, podía considerarse de esa manera igualmente porque en la normativa argentina se había declarado por ley de interés público el desarrollo de todo lo que sea tecnologías de la información y comunicación. Entonces, que al ser una empresa licenciataria de servicios de información, digamos, de tecnologías de información y comunicación, era un sujeto obligado por la ley. Y también trae esta obligación específica que estaba en la ley de, hay una obligación específica de producir información en todo lo que tenga que ver con Internet, y como correlato de eso hay también una obligación de quienes provean ese servicio de informar en forma clara, veraz, oportuna, sobre las características del servicio que están proporcionando. Entonces, después hay algunas consideraciones sobre el servicio de telefonía fija y dice que tiene la obligación de brindarlo en forma georreferenciada y demás, pero bueno, focalizo en lo de Internet. Ahora les comento un poco por qué esta sentencia me parece particularmente relevante, pero antes todavía no tuvo un final plenamente feliz porque todavía no pudimos acceder a esa información, pese a que el caso ya tiene 2 años, porque Telefónica, en su momento, bueno, apeló, la Cámara confirmó la sentencia, pero luego interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no resolvió el caso. Nosotros presentamos un pedido de ejecución, digamos, que se ejecute la sentencia antes, pese a que ese acuerdo estaba pendiente, pero bueno, la justicia ahí nos dijo que no, que teníamos que esperar a que eso se resolviera. Así que todavía no pudimos acceder a la información. Creo que ya estaríamos en plazo de que, de que la Corte fallara. Así que bueno, pero eso también habla un poco de las dificultades procesales que a veces existen, ¿no? Como para hacer efectivos los derechos humanos. Algunos aprendizajes o cuestiones que me parece importante destacar de este caso. Primero, fue el primer pronunciamiento judicial en Argentina en el que se condenó a una empresa de capitales privados a proveer información pública, ¿no? Por considerar los sujetos alcanzados por la ley. Y eso fija un precedente de mucho valor, incluso para, más en términos de todos los estándares vinculados a empresas y derechos humanos, ¿no? Porque este caso fue muy valioso para fortalecer la idea de que las empresas privadas tienen que asegurar ciertas obligaciones vinculadas a los derechos humanos. Entonces, bueno, las empresas estas tienen la obligación, por ejemplo, de no discriminar en la forma en la que proveen el servicio en barrios populares y la forma que lo proveen en el resto de la ciudad. Entonces, un primer punto importante me parece que tiene que ver con eso. Por otro lado, el caso creo que es fuerte también en mostrar que el acceso a Internet es clave para el ejercicio de todos los derechos humanos, ¿no? Justamente nosotros esa información, como les comenté al inicio, la queríamos para
entender si se estaba proporcionando ese servicio en condiciones de igualdad, de calidad, de modo tal que permitiera a las personas ejercer plenamente sus derechos y demás. Entonces es un caso que de alguna manera refuerza el valor que tiene el acceso a la información pública en sí mismo y también su carácter instrumental como vehículo imprescindible para ejercer otros y también, bueno, para que la ciudadanía pueda controlar la gestión pública y para fortalecer la participación ciudadana. De hecho, esto luego complementamos esta estrategia con otro caso que si quieren después puedo profundizar, pero esto ya sí, durante la pandemia nosotros demandamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que garantizara acceso a Internet en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando justamente que esa población estaba enfrentando muchas barreras para sostener, digamos, la adaptación a la virtualidad en ese contexto que era absolutamente esencial, con particular foco en las escuelas, o sea, los niños que estaban quedando fuera de las escuelas por no tener conexión a Internet. Y en tercer lugar, más en cuanto al contenido de la sentencia en sí, es un precedente interesante, más allá de porque reconoce que una empresa privada es un sujeto obligado, en términos más teóricos, ¿no? Porque en el desarrollo que hace la justicia y ahí cuando toma mucho los argumentos de la agencia, recurre a varios de los principios que enumera nuestra ley y que responden también a ciertos estándares internacionales, como el de transparencia y máxima divulgación, el de máximo acceso, ¿no? que implica que la información debe publicarse de la manera más completa posible, con el mayor nivel de desagregación posible, por la mayor cantidad de medios disponibles, etc. Y luego también recurre al principio indubio pro petitor, que básicamente implica que la interpretación de la ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información pública tiene que hacerse en caso de duda siempre en favor de la mayor vigencia del derecho. Entonces es algo que la justicia trae a su favor, digamos, para decir, bueno, más allá de si se lo entiende servicio público o no se entiende servicio público, acá hay que interpretarlo de esta manera. Entonces, en términos de desarrollo conceptual también es interesante la sentencia. Bueno, más o menos hasta acá lo relativo al caso, después quedo a disposición para responder las preguntas que puedan tener. Incluso puedo también compartir más documentos si a alguien le interesa relativos al caso. Pero bueno, quedo a disposición ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celeste. La verdad que es súper interesante el caso. Debo confesar que con Marcos Mendiburu estuvimos buscando otros casos similares en la región y no encontramos. Seguramente hay otros casos, pero nos está costando encontrarlos, así que si entre la audiencia tenemos otras experiencias en la región, encantados de que nos las hagan llegar. La verdad es que la experiencia argentina es muy interesante porque, bueno, por todo esto que planteabas en el cierre, ¿no? Digamos, por todos los alcances y las implicancias que tiene. Si les parece, dejamos las consultas a Celeste para el final también, ¿sí? Y pasamos entonces al panel, al segundo bloque que les comentaba, y que se articula ciertamente con estos puntos que traía Celeste, ¿no? En relación al rol de los órganos garantes en la provisión y el reconocimiento de Internet como un derecho necesario para el goce del acceso a la información. Ciertamente el recorrido que pudo hacer ASIG y el logro judicial se apoya mucho en el rol que tuvo en este caso el órgano garante y en una muy buena resolución que tuvo el órgano garante. Entonces, en ese sentido, querría invitarlas a Virginia, a Beatriz y a Paula a pensar un poco en relación a la situación de Internet como un derecho y la posibilidad de que las empresas prestadoras sean reconocidas como un servicio público esencial, ¿no? Y por lo tanto como un sujeto obligado en términos del acceso a la información pública. Y el rol que los órganos garantes pueden tener en la agenda de conectividad y acceso a la información, ¿no? Digo, a nivel local y regional. Si identifican otras experiencias, bienvenidos los relatos al respecto, y pensar un poco en cuáles son las articulaciones posibles también en esfuerzos entre los órganos garantes y entes públicos reguladores de los servicios de Internet, de telefonía, bueno, un poco como, ¿no? Ese colega vinculado allá con
con la gestión y la supervisión de los servicios de Internet específicamente, y cómo se pueden articular para facilitar justamente la conectividad y el acceso a la información. Entonces, si les parece, les propongo que hablen primero Virginia, luego Beatriz y por último Paula, 5 minutos cada una, y después abrimos a un intercambio entre ustedes, aprovechar justamente e invitarlas bien ahí en el sentido de la mesa redonda que planteaba Rosa inicialmente. ¿Estás, Virginia, por ahí para abrir Dale. o quiere abrir Sí, sí, una sí. otra? No, no, sí, justo se me había cortado un segundo lo que decías y creo que fue que me dabas la palabra. Me parece Sí, oportuno. efectivamente. Está bien, buenísimo. Virginia. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Saludos a todas y todos por nos estar acompañando, al equipo de compañeros de panelistas, pero también a todas las personas que están escuchando y se sumaron a esta actividad. Agradecer obviamente la invitación y celebrar el día anticipado, pero de Internacional de Acceso a la Información Pública, que siempre nos reúne y que nos desafía justamente a plantear temas importantes, ¿no? Y poner en agenda y volver a reforzar, más allá del trabajo diario que tenemos muchos de nosotros vinculados a este aspecto, siempre celebrar, invitar a reflexionar y a reforzar principios y valores es fundamental. Y también celebro el enfoque del panel, creo que explicitar la relevancia y la interdependencia que tiene, ¿no?, el acceso a Internet con el derecho de acceso a la información pública es algo que me parece que está muy bueno explicitarlo en esta charla y en las agendas país, ¿no? Creo que eso es lo importante, porque a veces son objetivos disasociados y que creo que es importante que hagan sinergia y que se complementen mucho más, capaz que lo que hasta ahora se están haciendo, sobre todo a nivel regional. Muy brevemente, cortame, Daniela, por favor, porque puedo seguir, ¿eh? en esto. Muy brevemente, un poco contarles el contexto uruguayo, un poco escuchando el intercambio anterior, la presentación anterior, ahí hay algunos matices diferentes, nosotros en particular Internet, en Uruguay no contamos con una ley específica que establezca el derecho de Internet como tal, ¿no? Eso es así. Y el alcance de la ley de acceso también vinculado a lo que puede ser el sector privado también es capaz que es más limitado, vinculado con un prestador privado de telefonía, pero igual hay un montón de condiciones que ahora les voy a comentar que lo hacen un contexto muy favorable con respecto a lo que es la conectividad y el derecho de acceso igualmente, por más que eso no esté. O sea, tenemos un artículo 72 de nuestra Constitución que habilita el ingreso de normativa en derechos humanos a nuestro sistema jurídico de forma continua, con un paraguas amplio, ¿no?, reconociendo el derecho que ahí se consagran. Por tanto, en el ámbito del derecho internacional, si los derechos humanos, el acceso a Internet se considera como un derecho, nosotros lo incluimos en nuestro derecho, especialmente lo que significa la ponderación en lo que es el concepto social de información, ¿no?, de conocimiento que se hablaba al principio también. Entonces, en definitiva, no lo tenemos explícito, pero indirectamente a nivel de reconocimiento como derecho lo asumimos como tal a nivel país. En particular, algunos datos para poner un poco también el contexto de cómo estamos y lo que estamos haciendo, porque no es lo mismo a veces cuando hay brechas grandes de acceso a Internet a cuando no hay, ¿no? Entonces eso también nos pone cada uno en diferentes situaciones y de posibilidad de acceder. El acceso a Internet en hogares es un tema con continuo crecimiento en nuestro país, ¿no? Hay pues les cuento, políticas muy sólidas hace muchísimos años. Tenemos que el 91% de los hogares cuenta con algún tipo de conexión a Internet, y que antes era 88% en el 2019, o sea, hay saltos considerables en poco tiempo. Y la brecha de conexión entre Montevideo y el interior del país está disminuyendo de forma constante, que también era una de las preocupaciones que teníamos la capital, ¿no?, con los sectores más rurales o del interior. Además hay un tema de calidad, o sea, nosotros tenemos una cobertura prácticamente más del 95% es 3G, 94% 4G, y ya tenemos a cargo de lo que es la empresa estatal, que es parte de la variable en todo en este escenario, ¿no?, de conectividad, de todas las capitales departamentales ya estamos con un encendido tecnológico de 5G, que eso también es un dato que vamos a ver que no solo tenemos barreras en el acceso, pero no solo es el acceso como la condición necesaria para poder acceder a la información, y bueno, la calidad de la información. Entonces, hay mucha calidad a nivel de extensión de fibra óptica en todo el país. En el caso de Uruguay, tenemos la empresa estatal de telecomunicaciones, que es la Telefónica Antel,
que por mandato legal establece que los servicios son esenciales, todos sus servicios son esenciales, entonces también eso empieza a formar parte del contexto jurídico y de mandato que existe, y ofrece desde ya, hace ya, yo diría, más de 10 años, un servicio de Universal Hogares, se llama, que es un plan de acceso a Internet sin costo mensual, que incluye un tráfico de 10 gigas a todos los hogares, ¿no? Entonces eso también es parte de una estrategia, de una política de equidad y de inclusión que se estableció en el país, ¿no? Entonces, en definitiva, eso ha generado también que el uso de Internet por parte de las personas en Uruguay se ha extendido y se ha generalizado de una forma muy amplia. La última encuesta que tenemos, que es la UTIC, nosotros hacemos encuestas continuas vinculadas al uso de Internet y de adopción de parte de las tecnologías por la población, hace que el 90% de las personas utilizan el Internet en los últimos 3 meses y el 83% lo hace de forma diaria, ¿no? Entonces, eso nos da un contexto de que no hay una barrera significativa con respecto al acceso a Internet en Uruguay. Con respecto a lo que es también la calidad de la información a nivel de los prestadores, bueno, Antel es una empresa, es el sujeto obligado de la ley de acceso, obviamente, porque es público, eso por definición, pero también tenemos la URSEC, que es el órgano regulador de los servicios de telecomunicaciones, que también es un órgano público, y que brinda también, o sea, digo, pensando en la dificultad que tienen los colegas argentinos de acceder a dónde había Internet, dónde se llegaba con la red de conectividad. Hay informes en el mercado de telecomunicaciones de Uruguay que se publican proactivamente y a nivel de transparencia activa en el órgano regulador que regula a todos los operadores, públicos y privados, y está toda la información, estaba mirando ahora hace poquito, además de estos informes, que obviamente lo que responden a ITU o responden a lo que son encuestas, hasta cantidad de kilómetros de fibra extendida en todo el país, las localidades, la cantidad de teléfonos fijos, móviles, todo, como que hay una publicación proactiva muy importante vinculada a ese. Creo que eso no ha necesitado llegar a un caso equivalente de pedir una solicitud de acceso vinculada a este aspecto en Uruguay, ¿no? Perdón, Virginia, ahora, podemos ir como cerrando esta primera intervención. Después dale, siguen perfecto. Dale. Volvemos, ahí va. Entonces, creo que, a ver, de vuelta, esta situación llegó producto de políticas digitales, de políticas públicas y también de una política de transparencia a nivel de inclusión y equidad, que eso es parte de lo que tenemos que tener en agenda y que entiendo que los órganos garantes tenemos que estar sentados en esa mesa también, participando y reclamando eso, ¿no? Conectividad a nivel nacional, tuvimos todo lo que es la conectividad a nivel educativa, con lo que fue un plan Ceibal, que eso también impactó en los hogares. Y creo que igual lo que hay que evaluar, que es un poco capaz que lo podemos dejar para la segunda parte, que lo dejo como tema para plantear, o sea, obviamente hay un estrecho vínculo y un modelo institucional desde el diseño de lo que es la sociedad de la información con el acceso a la información pública, como comentaba al principio, me presentabas con tanto nombre largo. Bueno, yo soy, por un lado, directora del área de sociedad de la información de AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Digital y que maneja la política digital del país, pero además también integro el Consejo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y no yo como persona, sino porque institucionalmente hay un diseño de que se intersecta ambas instituciones, tanto la agencia como la unidad. Cada uno con sus consejos y su autonomía a nivel técnica, pero hay un vínculo estrecho porque se entiende que sí existe esa dependencia a nivel pero puede estar separada una cosa de la otra. Pero igual creo que lo que tenemos que ver, que eso capaz que lo vemos más adelante, es que si bien en Uruguay es un claro ejemplo que el acceso a Internet puede no ser una brecha, porque tenemos una conectividad muy grande, más allá que hay algunos casos que después capaz que vemos a nivel educativo y a nivel de lo que es la edad, que es un tema que donde estamos trabajando en políticas focalizadas, el uso y los dispositivos, la calidad y el acceso a la información desde el punto de vista de contenidos es donde están los principales desafíos, ¿no? El tema de las habilidades para usar la información, porque yo tengo el acceso, pero tengo dificultades no todas las personas usan dispositivos desde una computadora, cada vez más es creciente el acceso por un celular y eso genera desafíos a nivel de cómo se accede a la información, porque también sabemos todos, vinculados al acceso a la información pública, que no solo es acceder, lograr llegar al link, sino además la calidad de esa información, el tamaño de esa información, cómo es presentada. Bueno, entonces, eso es un poco en donde estamos ahora. Nuestra agenda está en un montón de iniciativas vinculadas a calidad de uso, accesibilidad, pero ya los contenidos en la información más que a Internet. Que si quieren después escuchar al resto de los colegas podemos volver sobre esos ejemplos.
Muchísimas gracias, Virginia. Sí, en algún punto tienen como una agenda del futuro casi, ahí en Uruguay. Sí. En- Beatriz, ¿querés contarnos un poco, compartir algunas reflexiones en torno a esto? Beatriz Sí, Anchorena. ¿se me Dale. escucha? Buenos días Perfecto. a todos. Gracias, Daniela, gracias, UNESCO, por la invitación. Feliz Día del Acceso y la Transparencia. Es un gusto estar acá. Gracias a SIG por la presentación del caso. La verdad es que, bueno, yo estoy a cargo de la agencia desde marzo del 2022, es decir, cumpliendo un año y medio, y la agencia es nueva, está cumpliendo el 29 de septiembre 6 años, o sea que es un organismo muy nuevo, si bien tiene algunos antecedentes en acceso a la información pública como organismo autónomo, y no solo como organismo garante del acceso a la información pública, porque la agencia es un organismo rector en el sentido que vela por la implementación de la ley, no solo por, digamos, garantizar el acceso y gestionar los reclamos, y en eso me parece que es bien importante. Los sujetos obligados son amplios, tenemos por supuesto ministerios descentralizados, empresas públicas, universidades públicas, en Argentina existen 57 universidades públicas, y por supuesto concesionarios, permisionarios y organizaciones o entidades a cargo de servicios públicos. Entonces, en este marco, me parece que el caso está claro, que las prestadoras de Internet son sujetos obligados, y acá, digamos, quiero plantear dos cosas. Primero, un poco el tema de, por supuesto que hay políticas públicas y el diseño organizacional respecto a la provisión de servicios públicos de Internet y de telefonía en general, tiene que ver con un organismo que es la Secretaría de Innovación, pero con otros dos organismos, que es el ENACOM y ARSAT, y allí hay, por supuesto, que políticas públicas para construir infraestructura vinculadas a la fibra óptica, al programa Conectar Igualdad. Digo, está el nivel de qué hace el Estado para acercar estos servicios a la ciudadanía, pero a mí lo que me interesa más remarcar tiene que ver con si estas empresas prestadoras del servicio de Internet y de la telefonía son sujetos obligados, y lo dice la agencia y lo dice la justicia, ¿qué capacidad tiene el Estado en el enforcement? Porque esta es la pregunta que me parece que es clave. ¿Cuál es el alcance de la intervención estatal? ¿O qué Estado queremos? ¿O cuál es el rol del Estado? Entonces, tenemos discusiones de permanente desprestigio a la acción del Estado, y luego, cuando necesitamos acceder a servicios públicos concretos, y tenemos estados débiles. Eso, digamos, es una realidad. Entonces, me parece que acá hay que medir un poco esa correlación de fuerzas y la acción estatal en general. Sabemos, digamos, cuando hablamos del acceso a la información pública, estamos hablando, digamos, de un derecho instrumental que nos permite acceder a otros derechos. Esos otros derechos políticos, culturales, económicos, sociales, ¿verdad? El acceso a derechos es acceso a bienes y servicios muy concretos que provee el Estado o que de alguna manera el Estado tiene que garantizar en sus múltiples formas. Y me parece que esa cuestión de poder garantizar ese acceso a servicios es el punto que hoy nos convoca y que me parece que es totalmente relevante, porque el Internet hoy es una condición básica, ¿no?, para el acceso a la información y para acceder a otros servicios, ya se dijo, y me parece que es una cuestión que nos tenemos que ocupar desde las políticas públicas, pero también de construir la viabilidad política, porque podemos tener una ley, Argentina tiene una ley Argentina Digital, la 27028, que de alguna manera declaraba de servicio público y de interés público los servicios TICs y de comunicaciones. Teníamos el decreto 690
de la pandemia, que de alguna manera también puso sobre la mesa porque recuperó ese derecho y ese acceso, digamos, como servicio público a Internet, pero además le sumó la telefonía móvil, pero con las leyes no alcanza. Necesitamos construir una viabilidad política para que el Estado pueda ejercer ese enforcement y tenga la capacidad. ¿Y cómo se construye esa capacidad estatal que de alguna manera discipline, ¿no?, a quien tenga que proveer el servicio o al que es sujeto obligado a brindar información? Y esa, digamos, esa capacidad estatal, a fin de cuentas, es inversión en recursos humanos, en capacidad organizacional, en capacidad política, en diálogo social, en capacidad de poder hablar con actores no estatales. Y es esa capacidad estatal la que construye la suficiente autonomía del Estado para luego poder, de alguna manera, obligar al cumplimiento de, digamos, de un derecho o de entregar la información correspondiente, etc. Entonces, a mí me parece que lo que está en el fondo de esta discusión es cuál es el rol del Estado, qué capacidades estatales necesitamos construir. Sabemos que el Estado, digo, digamos, no todo el Estado es parejo. Nosotros tenemos un país federal además, y cuando miramos el mapa del Internet, las brechas, y no solo las brechas, sino la capacidad de acceder, ¿no? La famosa barreras de acceso que hay para acceder a derechos, que no tienen que ver solo con la provisión de infraestructura, porque muchas barreras de acceso son culturales, más allá de que la infraestructura esté. Entonces me parece que la gran discusión acá es cuál es el rol del Estado, cómo podemos garantizar derechos a la ciudadanía, pensando por supuesto en la calidad de vida, y además, ¿qué es un servicio público? Es un tema totalmente situacional. Lo que antes no era un servicio público, hoy es un servicio público por 1.000.000 de razones que por supuesto no tenemos que explicar post pandemia, lo que significa el Internet para la población. Entonces, a mí yo quería traer sobre la mesa este tema del rol del Estado y el alcance de la intervención estatal y cómo construimos capacidad estatal y viabilidad política para que a fin de cuentas las leyes se puedan cumplir y los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a los servicios y también a la información que de alguna manera nos permiten tomar decisiones autónomas respecto a la vinculación con el Estado o el acceso a otros derechos. Así que bueno, yo dejo por acá y abierta a cualquier pregunta. Excelente, muchas gracias Beatriz y gracias por traer esta pregunta por el enforcement, que es justamente la que quedó abierta a partir del caso que traía Celeste, ¿no? Digamos, qué capacidad tiene el Estado de hacer cumplir incluso las resoluciones judiciales. Así que bueno, muchas gracias. Seguiremos conversando ahora después de escucharla a Paula. Paula, ¿estás por ahí? ¿Estás como Sí, lista estoy. para...? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Perfectamente. Hoy, de repente, bueno, Yo pero me creo que ven, sí. ¿no? Está más oscuro, no sé qué pasó, pero bien, empezó. Si me escuchan, continúo. Bien, dale. Muy interesante. Yo estaba aquí tomando notas y cambiando unas cosas ya para intentar responder un poco a lo que decían las colegas, pero yo veo mucha una armonía, digamos, entre un poco lo que compartían y cómo lo vemos desde la organización del trabajo y desde el trabajo que he hecho yo como investigadora en estos temas. Entonces, yo trabajo en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que es una organización que trabaja la intersección entre tecnología y derechos, justicia social. Y yo específicamente también trabajo con temas específicos de acceso a la información pública, trabajé muchos años con eso y estuve colectando algunas informaciones para UNESCO en anticipación a la fecha conmemorativa de hoy. Y entonces un poco de lo que les voy a contar viene de la mezcla de estos dos
sombreros, ¿no? Pero la primera cosa que quisiera reaccionar, y les pido disculpas por el portuñol, cualquier cosa que no me entiendan, me paren, por favor, pero sobre lo que decía, la manera como reaccionó Daniela para decir que lo que tienen en Uruguay es una agenda del futuro. Y yo creo que es eso que necesitamos, Daniela. Nos da miedo, es un poco, pero sí, la verdad es que yo plantearía que el acceso a la Internet es un tema sí, de una agenda sí, y no lo podemos ver aislado. Entonces, hay todo un tema de la digitalización y el impacto de la tecnología en el derecho de acceso a la información. Y yo empezaría entonces como una discusión de algunas premisas. Después yo paso a responder la pregunta sobre acceso a la Internet como un derecho humano y finalmente unos puntos sobre el rol de los órganos garantes. Yo creo que entonces la digitalización, el acceso a las tecnologías, el impacto de las tecnologías tiene un grande potencial para efectivamente ampliar y democratizar el acceso a la información de interés público. Y yo creo que lo hace eso de muchas maneras, como ya conversamos aquí, mejora el funcionamiento de los órganos garantes, mejora el acceso desde el punto de vista del usuario, incremento tremendo del acceso a los datos públicos y datos en formatos abiertos, como esta agenda se relaciona con la agenda del acceso a la información pública, pero es importante pensar que también impacta sobre agendas adyacentes, ¿no? A una agenda pequeña de acceso a la información. Y digo eso porque, por ejemplo, la tecnología, la Internet, la digitalización van a impactar todo el tema de la participación pública en sí misma, los temas del gobierno electrónico, el hecho de que ahora, por ejemplo, hay mucha discusión de que los datos, la información principal, la información de interés público antes se veía mucho como algo centrado en el Estado, pero hoy ya se dice que mucho de la información y principalmente los datos están en las manos de entes privados y que por lo tanto el concepto de información de interés público tiene que cambiar para encampar también este tipo de datos y hay mucha discusión sobre eso en la agenda digital que hoy se discute. Entonces yo plantearía que sí hay un potencial increíble y importante mirar ese potencial desde este punto de vista más amplio y el acceso a la Internet como un aporte, un tema, un subtema dentro de esta agenda. Pero el otro lado de la moneda es importante resaltar también que la digitalización puede también, las tecnologías pueden perpetuar o mismo ampliar desigualdades, incluso en el acceso a la información, pero otros tipos de desigualdades también. Y entonces, políticas públicas en esa área deben estar atentas a ambas posibilidades, ¿no? Políticas de acceso, o sea, acceso a la información, acceso a la Internet, deben mirar a la tecnología, a la digitalización, a la Internet como esas dos con estas dos miradas, ¿no? La tecnología en sí misma no es ni positiva ni negativa, es el uso que lo hacemos, pero sí puede tener impactos negativos o positivos. Entonces, ojo con una agenda de solo recibir a estos avances tecnológicos como soluciones para todo y este tipo de tecnosolucionismo por veces nos mete en lugares un poco complicados. Y después yo creo que la otra premisa que es importante de toda esta discusión es sí reconocer que el acceso a la información hoy en día no puede ser pensado sin políticas de acceso a la Internet, pero que el acceso a la información pública no puede darse solo por la vía digital, no puede darse solo por la Internet, porque, bueno, ya discutimos toda la cuestión de quién es exactamente que tiene acceso a la Internet. Con eso, entonces, yo paso rapidito a la primera pregunta sobre qué es el acceso a la Internet, cómo lo estamos viendo, ¿no? Como derecho, como... Bien, Paula, ya me pasó te los pido que 5. sí, pasaron los no, tomate un poquito más, aprovechemos que faltaron algunos colegas de las otras mesas y tenemos un poco más de tiempo, pero sí te pido que trates de hacerlo rapidito. Dale.
Entonces, solo para decir aquí que sí, yo creo que es importante relacionar la agenda del acceso a la Internet, pero es importante mirar cómo el acceso a la Internet está siendo interpretado por los órganos de derechos humanos, pero más allá. Por mucho tiempo, acceso a la Internet no fue una agenda que fue vista como una agenda de derechos humanos. Entonces, estamos por detrás, como estamos lentos en la agenda de derechos humanos. Entonces, la verdad es que hoy sí hay un gran reconocimiento y yo tengo después, si quieren, les comparto un poco cómo avanzamos en estándares internacionales y estándares regionales. Se ve hoy la Internet como un facilitador de los derechos humanos y esto encontramos en los estándares internacionales, pero también en los regionales. Hay un informe de 2016 de la Comisión Interamericana de la Relatoría. Hay también la resolución de COVID que menciona el acceso a la Internet. Entonces, sí, venimos construyendo esto, pero si miras a la agenda de desarrollo en el ámbito global, la discusión sobre conectividad está mucho más adelantada. Y en este espacio es importante ver que ella cuestionan la idea de acceso universal y se cambió a la idea de acceso significativo, meaningful access. Y esta idea de lo que es el acceso significativo trae mucho de las discusiones que algunas de las colegas trajeron ahora poco, o sea, reconocer que las brechas digitales son plurales, la necesidad de producir datos desglosados para realmente desarrollar soluciones específicas para cada grupo, abordar tanto el acceso como los usos de la Internet, examinar medidas para abordar tanto el lado de la oferta como la demanda de acceso, pensar modelos alternativos para la expansión de la conectividad, como la idea de las redes comunitarias. O sea, hay un montón de cosas que sí ya vienen siendo desarrolladas en la agenda más amplia de desarrollo, principalmente con la discusión de lo que es meaningful access y que sería importante traer todo eso para una discusión de derechos humanos, pero en ese momento lo que tenemos realmente es el reconocimiento de que es un facilitador. La Internet es un facilitador y no un derecho en sí mismo, y a mí me parece que sea bien así, porque además la Internet está relacionada con un montón de otros derechos, no solo con uno, y tenerla como enabling o facilitador deja claro este carácter. También porque la tecnología cambia y quizás muy pronto no vamos a tener la Internet, pero otros tipos de tecnología. Yo creo que a pesar de esto, de no pensar la Internet en sí misma como un derecho humano y sí como un habilitador, un facilitador, es importante discutir si el impacto de la tecnología de una manera más amplia y cómo el impacto de la tecnología ha cambiado la interpretación del derecho de acceso a la información pública. Y ahí sé que no tengo mucho tiempo, entonces les digo que en una encuesta que hicimos o en entrevistas con órganos garantes, hicimos un listado de varios impactos positivos que ven desde los órganos garantes el uso de la tecnología y tienen que ver, como les contaba, con mayor volumen de información pública, actualización en tiempo real de datos sobre el procesamiento de solicitudes de información, interoperabilidad y verificación cruzada de datos públicos, bueno, un montón de impactos positivos que pueden claramente podemos identificar y que ustedes mismos probablemente ya pensaron ahí en su trabajo, pero hubo también algunas áreas de atención y ahí cerro ahí con este tema, porque yo creo que ahí tiene que ver con la intervención anterior de Beatriz, porque hay unas áreas que en línea general como tendencia, los órganos garantes que escuchamos levantaron como rectos para que puedan tener una función más, efectiva en este contexto de impacto de tecnología. El primero es la alfabetización digital, claro, que ya platicamos mucho aquí con las panelistas anteriores. El manejo de registros electrónicos y del archivo digital, que eso está aún subtrabajado en muchos países en la región.
las cuestiones relacionadas a gestión de datos personales y seguridad de estos datos y cómo la agencia puede trabajar, los órganos garantes pueden trabajar con eso. El hecho de que la infraestructura tecnológica y personal técnico es algo que aún no es una realidad para muchos de los órganos garantes de la región que sufren con falta de recursos humanos y financieros. Hay un problema de esa descentralización de la agenda digital y entonces una falta de coordinación por veces con otros órganos que tienen una pata en este tema y la necesidad de mejorar esta coordinación. Hay un problema de sobrecarga de información que muchos de estos órganos no saben exactamente cómo organizar la información porque de repente es tanta información y cómo necesariamente saber cuál es la información que es más interesante al usuario y cómo manejar y cómo reaccionar en frente a temas de desinformación, porque los órganos han sido llamados también a reaccionar, a responder a campañas importantes de desinformación en temas como salud, pero otros temas también. Entonces, pensando en esas áreas de atención, es que creemos que para el futuro, en términos de recomendaciones, sería importante que los órganos garantes pudieran tener más tiempo, espacio mental y espacio en su planificación y en sus presupuestos para atender a todos estos temas, a estos retos. En líneas generales, hablando con los distintos órganos garantes en la región, nos pareció que es necesario también tener un poco de enfoque, un enfoque más amplio, más firmado en la transparencia activa. Muchos aún trabajan muy centrados en la transparencia pasiva. Una visión de que el órgano garante puede ser un campeón, un champion de la libertad de expresión e información. Y yo creo que este ejemplo de ASIJ con el acceso a datos es uno. Los órganos también podrían reaccionar, por ejemplo, frente a apagones de Internet. Hay otras maneras en que los Paula, órganos podrían tener este rol más activo. Y paro por ahí. sí, perdóname que te detenga. No, porque aparte me parece que es interesante la posibilidad de que justamente lo que estás trayendo tiene que ver con los desafíos de los órganos garantes. Acá tenemos a dos representantes de órganos garantes, por cierto, y entonces me parecía interesante abrir a lo mejor también la discusión, algunas reacciones de parte suya, ¿no? Y me preguntaba incluso si este planteo que traía Paula respecto de pensar no el acceso a Internet como un derecho humano, sino como un facilitador, ¿no? Y si eso impacta, o de qué modo impacta en el trabajo y los desafíos de los órganos garantes. Bueno, eso, como a lo mejor escucharles un poco reacciones cruzadas y ver cómo les resuenan estas intervenciones. No sé si querés, arranco yo, Tito. Por favor. No, un poco, creo que siguiendo un poco con mi planteo anterior, o sea, como decía, en Uruguay no hay una explicitación del derecho, pero indirectamente sí, a nivel de lo que es el reconocimiento del derecho humano con lo que es Naciones Unidas y impactó directamente una política pública de equidad e inclusión. Entonces, creo que, o sea, en este momento ahora pasa a ser, y está reconocido por la empresa estatal como un servicio esencial, básico y fundamental. Entonces, y que en definitiva todo lo que brinda las telecomunicaciones a nivel estatal es servicio básico y no está desglosado por servicio, que eso creo que es una forma bastante innovadora de plantearlo. Todos los servicios de telecomunicaciones son esenciales. En su momento fue la telefonía fija y lo que era el teléfono fijo, y ahora pasó a ser de Internet y datos como parte de, o sea, como que y capaz que dentro de un tiempo pasa a ser otra cosa. Entonces, es el agua, la energía, las telecomunicaciones son un bien realmente esencial para la calidad de vida. Entonces creo que parece que capaz que nombrarlo derecho no, termina siendo, creo, directamente en derecho a nivel básico de trabajo, y comparto 100% la opinión de Beatriz con respecto al rol del Estado en esto es fundamental, porque, a ver, en definitiva,
las empresas son empresas, tienen negocio y en realidad no hay muchas veces en su esquema de negocio, no está llegar hasta la última milla, hasta la última persona en el último lugar del territorio, y el Estado sí tiene esa responsabilidad y es una inversión y no es un gasto. En definitiva, eso lo puede hacer un servicio público. Entonces, creo que la defensa del Estado para estos servicios esenciales es clave, ¿no? Entonces, y creo que por eso el contexto uruguayo creo que les contaba bastante favorable en ese sentido, porque hay una muy sólida prestación de servicios públicos por parte de empresas públicas, que además de cumplir con un tema de transparencia y eso, te cumple con esta prestación. Igualmente creo que como comentaba Paula también, es clave una articulación nacional y políticas que trasciendan los diferentes gobiernos a nivel general de una política pública. La política digital tiene que ser también una política de derechos también más allá del Internet, el acceso a servicios, la calidad, el acceder a dispositivos de bajo costo, ¿no? Hay todo un montón de aspectos que creo que son fundamentales. Ya ahora el acceso a comunicarse a través de lo que es dispositivos digitales, más allá de lo que en Internet, teletrabajar, educarse, formarse, forma parte de un derecho natural en sí, sin perjuicio de tener el derecho también de elegir ir presencial, ¿no? Que eso es otro tema que también se comentaba y que para mí también es fundamental, ¿no? Tirar todo, porque nos pasó en pandemia que hubo muchas organizaciones públicas que decían, no, las solicitudes son solo ahora digitales, la ventanilla es esta y presencial no te atiendo más. Obviamente, durante pandemia capaz que estaba habilitado, pero post pandemia no. O sea, hay instrumentos que se tienen que tener que manejar como derecho también. O sea, en definitiva, hay que adecuarse y tirar todas las tiendas para adecuarse al canal de preferencia de las personas y también preferencia y de comodidad hasta por un tema de confianza, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, una de las cosas que quería comentarles era eso, que el uso no es equivalente. Nosotros, si bien tenemos un acceso a Internet importante, el uso es distinto, dependiendo de las habilidades, dependiendo de las edades. Nosotros tenemos una diferencia bastante notoria, o cada vez menos, pero si yo tuviera que afinar dónde están las brechas a nivel de acceso, es en el nivel educativo en el Uruguay. Que eso muchas veces está vinculado con los niveles de ingresos más bajos, pero en definitiva el nivel educativo es nuestra variable de diferencia, ¿no? Que también permea la tenencia no de dispositivos, como decía, que no es equivalente, no es lo mismo acceder a un montón de información desde un computadora portátil en su casa que desde un celular. Muchas veces hay una comodidad en el celular, lo vemos como comodidad, pero desde el punto de vista de información importante, de cantidad, de volumen, el celular no es el dispositivo adecuado. Bueno, y la tenencia de dispositivos también hace una diferencia a nivel de hogares y que puede... Entonces, para mí el acceso a Internet es una condición necesaria para acceder, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, ahora se está hablando mucho de lo que es la conectividad significativa, ¿no? Es un término que se está utilizando, y que es más allá de la simple conexión de dispositivos y personas. Se refiere a la capacidad de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar la inclusión, promover el desarrollo económico y facilitar el acceso a oportunidades. Entonces, el concepto ese creo que es el que tenemos que trabajar, que los órganos garantes tenemos que estar en esas políticas públicas, más allá que puedan estar descentralizadas en los países, pero tiene que haber una agenda que incluya eso. O sea, una agenda digital país no es digitalizar, es inclusión y equidad y servicios de calidad a las personas. Y luego empezás a colocar, ese creo que es parte del concepto, no es digitalizar porque sí o mejorar la eficiencia solamente. Nosotros tenemos muchas agendas digitales que desde la primera, y si vemos la evolución, todas siempre tuvieron el tema conectividad, pensando en inclusión y equidad como premisa. Entonces, eso creo que es fundamental. Y después se suma la educación que usa, la salud que lo usa, ¿no? El tema del agro que lo usa, los servicios públicos que lo usan, y cada uno con sus metas, y eso no es menor, es esfuerzo continuo. Entonces, el tema de las habilidades, como les decía, el tema del acceso a nivel de el tema de la accesibilidad. Nosotros como ejemplo concreto estamos trabajando muy fuerte, bueno, como unidad de acceso con AGESIC a nivel de lo que es gobierno digital, en todo lo que es la línea de accesibilidad en entornos digitales, que es un tema también muy importante, porque ahí donde hay una brecha muy grande también, porque como decía Paula, lo digital genera brechas, porque hay muchos colectivos vulnerables vinculados con lo que puede ser discapacidades que pueden tener dificultades si la información no está estandarizada, tiene la calidad de los contenidos, tiene ciertos aspectos técnicos que cumplen, ¿no? Entonces, en definitiva,
eso es parte de lo que lenguaje sencillo. Entonces, estamos trabajando en un proyecto para tener guías específicas para que la información pública que publican los folletos solidados sean accesibles, por ejemplo. Gracias, Virginia. Nos quedan unos poquitos minutos ya, pero Beatriz, si querés tener alguna reacción, y después Sí, Paula, sí, sí. les pido entre las dos, se nos fueron ya bastante de lo que teníamos Bueno, para este intercambio entre ustedes, pero 2 yo minutos voy a cada uno. hacer 5 minutos, 2 cositas. Primero, este tema de que el Estado se volvió digital, y principalmente después de la pandemia, a mí me parece, yo cuando era subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y teníamos una agenda de servicios a la ciudadanía, construimos y instruimos a todos los organismos a adoptar la multicanalidad y la omnicanalidad. La multicanalidad es que el ciudadano puede elegir diversos canales para comunicarse con el Estado, y no todos necesariamente son digitales. Digo, presencial, las famosas mesas de entradas hay que convertirlas en servicios a la ciudadanía concretos, pero también tenés los mails y también, por supuesto, tenés los accesos digitales, de expedientes digitales, TAD, etc. Pero la omnicanalidad es el gran desafío del Estado, que es poder dar la misma calidad de información por todos los canales. Porque si vos llamas al 0800 te dan una información, si vas al mostrador de la mesa de entradas te dan otro. Entonces, todo esto que requiere una modernización de los procesos y una gestión documental y tener registros administrativos actualizados y fortalecidos es fundamental en el fondo para mejorar la capacidad del Estado, que es el segundo tema, y ahí vi una consulta que había en el chat, pero y en este sentido nos preguntaban, bueno, ¿qué agencias hay que articular o cómo se construye esta capacidad estatal? Por supuesto que, un poco lo nombré, Secretaría de Innovación, con ARSAT, con ENACOM, pero también con Gestión Pública y Servicios a la Ciudadanía, con la agencia. Hay algunas, digamos, y esta agenda digital que Virginia igual describió muy bien, me parece que requiere de una articulación y una coordinación de políticas entre diferentes organismos y efectores. Pero lo que quiero decir es, para mí la capacidad estatal se construye con capacidad administrativa y burocrática, con capacidad político-estratégica de gestionar conflictos, porque cuando una empresa privada no quiere entregar información o brindar un servicio como corresponde, es un conflicto. Y el Estado tiene que poder gestionar esos conflictos. Y me parece que la clave de la coordinación, la clave de articular también con los diferentes niveles de gobierno y con la conversación con actores no estatales, se resume en poder tener una planificación pública vinculada a estos temas. Como decía recién Paula, la agenda de Internet es un tema dentro de una agenda enorme de temas, y yo creo que necesitamos capacidades para poder planificar, evaluar y monitorear estas políticas, y que son políticas que se construyen transversalmente en las administraciones públicas. Hay como algunos ejemplos ahora de gabinetes interministeriales, por ejemplo, hay uno para el acuerdo de Escazú, que la agencia es parte, y hay otro sobre el tema de inteligencia artificial, que la agencia es parte. Quizás construir un gabinete interministerial con el tema de la agenda digital y estos temas sería un paso importante, pero me parece que lo que necesitamos para poder tener esta capacidad estatal que permita el famoso enforcement tiene que ver con mucha capacidad de gestionar conflictos, porque las políticas públicas son respuestas a problemas y que muchas veces son conflictos entre diferentes actores que tienen diferentes racionalidades y que tienen diferente poder. Y el Estado tiene que representar a los que tienen menos poder, porque el poder en la sociedad no se reparte de forma igualitaria y hay muchos que tienen más incidencia. A veces hablamos de captura del Estado incluso. Entonces, me parece que es importante tener esta capacidad estatal para gestionar los conflictos, para tener un diálogo social importante, para tener agendas de políticas públicas, por supuesto, que vayan más allá de los gobiernos y que puedan ser, que se conviertan en políticas de Estado, y
tener una buena planificación de estos temas que incluyen no solo Internet, sino una agenda digital amplia. Gracias, Bea. Paula, querías agregar algo, ¿no? Me pareció. Sí, iba solo a responder la pregunta de Alejandro. Bueno, si me das la palabra siempre quiero agregar algo. No. ¿Me escucha? Y solo para decir que lo que planteaba yo es que hay un movimiento en el ámbito internacional para crear un nuevo derecho humano en términos de tratados internacionales. Y es eso que no creo que sea necesario, porque como bueno, les explicaba antes, yo veo la relación de Internet con un montón de los derechos humanos. Y por los otros motivos que les comenté, no creo que sea la mejor solución. Pero eso no quiere decir que la Internet no puede ser un derecho en ámbito nacional. La Internet puede ser reconocida porque es un habilitador, porque es un facilitador, como un bien público y ahí tener toda una regulación en ámbito nacional que sí la garanta como un derecho. No un derecho humano, pero sí como un derecho. Entonces yo creo que y además que bueno, entonces con esa base no afectaría el tema de la decisión de sujetos obligados en las leyes de acceso a la información. Y el último punto, le invito a dar una mirada porque hay una frente de esfuerzos que intenta reconocer a la Internet como un derecho humano, pero hay otros que discuten la Internet como un bien público digital o los bienes públicos digitales, y hay también otros que hablan del commons, que es ese bien común de la humanidad. Entonces, esas discusiones son bien interesantes para pensar los modelos, ¿no? Para pensar la conectividad, el acceso a la Internet y las próximas tecnologías que vienen por ahí. Gracias, Daniela. No, muchísimas gracias a ti. Gracias a las tres, en serio. Se abrieron un montón de puntas y de preguntas. Ojalá nos quede algo de tiempo para una reflexión al final, ¿no? Pero no quería quedarnos sin tiempo como para escuchar un poco a Jairo. La idea era reflexionar un poco en torno a otros actores institucionales que intervienen en la discusión, digo, más allá de los órganos garantes, y pensar un poco esto en un sentido un poco más amplio. La pregunta entonces aquí tendría que ver con la identificación, que existen iniciativas y experiencias relevantes en la sociedad civil, en los estados, que apunten a promover y democratizar, a promover la democratización digital, digamos, ¿no? Y la conectividad vinculada con el acceso a la información. ¿Y cuál es la posición de los organismos supranacionales? UNESCO, por ejemplo, ONU. Antes Paula hacía referencia también a alguna resolución de la relatoría de la Comisión Interamericana. Bueno, ¿cuál es la posición, digo, en general de los organismos supranacionales en relación al acceso a Internet como derecho o no, como planteaba Paula? Bueno, un poco esta discusión. Si te parece, Jairo, te propongo, y les propongo a todos y a todas, que escuchemos primero el video que envió Pedro Vaca, y entonces después también, si quieres, puedes hacer una reacción genial. Cecilia, ¿podremos poner el video de Pedro? Ahí está. Muy buen día a todas las personas presentes en este evento que se celebra en el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Agradezco a los integrantes de la Alianza Regional, a la UNESCO y Artículo 19, que han promovido y organizado este espacio para conversar sobre la importancia de Internet como facilitador en el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho de acceso a la información pública. En esta oportunidad mi participación se enfocará en responder dos asuntos. El primero, el asunto relacionado con acceso a Internet como un derecho, y el segundo, relacionado con el derecho de acceso a la información respecto a empresas prestadoras de servicios de Internet. Con relación al primer asunto, la relatoría ya se ha expresado en el sentido de que Internet posee un potencial inédito para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión individual y colectiva, y además sirve de plataforma para la realización de otros derechos humanos. Sin embargo, para que se pueda hacer uso de este derecho es necesario que se satisfagan dos componentes: la accesibilidad
y la alfabetización digital. La falta de acceso al uso de tecnologías, es decir, la falta de accesibilidad, perjudica directamente el ejercicio del derecho a la información. Es una realidad que el acceso y conexión a las tecnologías alrededor del mundo y en las Américas es extremadamente desigual. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 63% de las personas en el mundo están conectadas. En América Latina y el Caribe, el 74% de los individuos utilizan Internet. Esto es un avance, pero también es una realidad que en nuestra región el 26% de la población no cuenta con acceso a Internet y por tanto no cuenta con el derecho de acceso a información contenida en esta plataforma. El segundo componente que debe satisfacerse es el de la alfabetización digital. La ausencia de herramientas de desarrollo de habilidades cívicas en el entorno digital termina restringiendo el disfrute de derechos. Las políticas públicas no deben limitarse al componente de infraestructura. Debe haber campañas de educación digital para poder desarrollar habilidades técnicas de uso de dispositivos tecnológicos y sobre todo conciencia sobre la protección de derechos en el despliegue de tales dispositivos que ha dejado en definitiva a muchas personas atrás. No solamente en la acepción básica del manejo que excluye de la transformación digital personas mayores, personas con bajo nivel de alfabetización y personas con discapacidades, sino también desde la perspectiva de comprensión de las implicaciones de la arquitectura y gobernanza de las tecnologías digitales en las libertades fundamentales. Internet es una herramienta que permite potencializar el ejercicio de muchos derechos, pero también puede ser una herramienta para desinformar y para generar confusión entre las personas usuarias si es que éstas no cuentan con habilidades digitales mínimas para poder distinguir qué información o contenido proviene de una fuente confiable y cuál viene de entornos que quieren deliberadamente generar desinformación. En los contextos electorales esto genera además muchísima ansiedad, porque se debe distinguir qué es información o qué es simple propaganda, qué información permite generar debate público y cuál pretende estigmatizar a ciertos sectores o quitar confianza dentro de la plaza pública digital. Tras décadas de lucha por los derechos humanos y la democracia, hay un potencial alto de que se fabriquen realidades extendidas, inmunes, lejanas e incomprensibles por el Estado de Derecho, que desprecian los valores democráticos y en las que se vulneran derechos humanos de personas que interactúan a través de Internet. El reto es entonces tomar medidas para irradiar de democracia, de Estado de Derecho y de derechos humanos los ámbitos tecnológicos. Y para que se cuente con esto, es necesario contar con información pública y recordemos que el acceso a la información y la libertad de expresión terminan siendo oxígeno de una democracia deliberante. Con relación al segundo asunto, el alcance del derecho de acceso a la información pública respecto de las empresas prestadoras del servicio de Internet, la Relatoría considera que las empresas están llamadas a proteger la autonomía de las personas usuarias desde una perspectiva de derechos humanos. Es clave la preservación de un Internet libre, seguro e inclusivo por y para todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación para el máximo aprovechamiento de sus potencialidades en línea y fuera de ella. A este propósito, las empresas deben crear condiciones para que las personas usuarias accedan a un entorno digital constituido por más y mejores contenidos de manera libre, plural y segura, dotándolas de habilidades y herramientas para consumir información y desarrollar habilidades cívicas en las interacciones en línea. Esto es esencial para la realización eficaz y plena del derecho a la libertad de expresión en Internet y de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por ello considero que las empresas tendrían al menos algunos llamamientos. Primero, las empresas están llamadas a desarrollar a favor de las personas usuarias una estrategia general de alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas. Segundo, las empresas están llamadas a apoyar los esfuerzos estatales de asegurar una interacción crítica, segura y responsable con los contenidos, productos y tecnologías desde un enfoque de derechos, por lo que deberían generar condiciones para la transparencia y el acceso a la información. Tercero, las empresas están llamadas a brindar información de fácil entendimiento a sus usuarios sobre los criterios y las formas en que funcionan los algoritmos de curación de contenidos o de toma de decisiones sobre el retiro de contenido, además de brindar oportunidades. Cuarto, las empresas están llamadas a acelerar iniciativas para cerrar la brecha digital, basada en género, raza, edad, vulnerabilidad socioeconómica, discapacidad, etnia y otros indicadores sociales de grupos marginalizados. Por último, en ciertos contextos de ruptura de orden democrático,
las empresas también están llamadas a considerar las prácticas de moderación de contenidos para que pueda tener lugar los contenidos de gran valor democrático que están en la resiliencia de las personas que sufren represión. La suma de estos elementos puede contar con el acceso a información adecuada, oportuna y veraz, satisfaciendo el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Espero que esta jornada sea muy provechosa y para la relatoría siempre es un gusto poder compartir con ustedes en estos espacios. Muchas gracias, Cecilia, por permitirnos ver el video y la intervención de Pedro. Jairo, bueno, no sé si reacciones a la intervención y al planteo que trajo Pedro Vaca desde la relatoría de la Comisión Interamericana, o por donde quieras iniciar. Dale, no, Daniela, muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Primero, súper interesante escuchar todas las presentaciones anteriores. A Virginia, siempre es un placer escucharla. Mucha admiración por el trabajo que hacen en Uruguay en estos temas. Yo creo que un poco, para no repetir algo que se ha mencionado, tal vez como traer algunos elementos que he podido absorber de la discusión. Número uno, creo que estamos hablando de dos variables o dos enfoques de desarrollo. Yo creo que nosotros como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nuestro enfoque es el desarrollo, es decir, cómo el acceso a la información provee oportunidades de desarrollo para las poblaciones, para las comunidades, y creo que Virginia lo mencionó, reforzado por Beatriz, la agenda digital es una agenda de inclusión y de justicia, principalmente para aquellos sectores que no tienen los recursos o las capacidades de acceso a esto. Pero la otra cara de la moneda es un poco lo que Pedro nos mencionaba en el video, que tiene que ver con el acceso a Internet, ¿no? Y aquí lo que tenemos en América Latina hemos dado muchos avances en el marco regulatorio legislativo de acceso a la información. Todos los países hoy en día en América Latina tienen marcos y leyes de acceso a información. Lo que pasa es que el desafío, Daniela, está en la implementación, ¿verdad? En el enforcement de esos marcos y en las nuevas dinámicas de acceso a esa información, cómo se comparte esa información, cómo se distribuye y cómo se accesa a esa información. Y ahí es donde creo yo que deberíamos de poner el énfasis. Beatriz también mencionaba al inicio, por supuesto, nosotros como Naciones Unidas, la Agenda 2030, estamos a medio camino de la agenda, tenemos muchos desafíos en la implementación de los indicadores. Hay un indicador específico sobre acceso a la información, no necesariamente acceso a Internet. Y ahí entonces es cómo se combinan estos. Ahora, rápidamente, yo creo que tenemos que verlo también desde la parte positiva, ¿no? Las tecnologías digitales han transformado profundamente la calidad de vida de las personas, en su gran mayoría, ¿verdad? Las computadoras, el Internet, las tecnologías de información y comunicaciones cambiaron la forma como los estados proveen servicios públicos, como las empresas proveen bienes y servicios, y cómo las campañas políticas también han cambiado la forma en que comparten esta información. Entonces, se ha cambiado profundamente. Este mes estamos celebrando, o Google está celebrando 25 años de su fundación. Bueno, como una plataforma de distribución de información, hemos revolucionado profundamente las oportunidades que brinda para bien y para mal. Se ha cambiado también de manera drástica cómo se crea, distribuye y consume esa información. Y aquí nosotros lo que nos vemos es un poco la dicotomía del desafío. Hoy tenemos más información, pero no necesariamente mayor conocimiento, ¿verdad? Y ahí es donde las dos caras de la moneda comienzan a converger, de cómo los estados, las agencias de regulación fortalecen sus capacidades para atender estas nuevas dinámicas. Un dato, la violencia. Hace pocos años no teníamos violencia en redes sociales. Hoy en día han proliferado y hay nuevas expresiones de violencia contra ciertos sectores de la población. Ahora bien,
Yo creo que tenemos que hablar también de democratización de la democratización de lo digital. Y aquí entonces entran los elementos de derecho, facilitación, etcétera. ¿Cómo acompañamos estos espacios regionales para nosotros desde el PNUD? Es muy importante. ¿Cómo apoyar la transición digital de las instituciones con un enfoque de nueva generación basado en una gobernanza anticipatoria y servicios centrados en las personas? Yo creo que ese es el llamado que nos hace Virginia. Digamos, estos temas no es digitalizar por digitalizar, sino es facilitar la forma en que las instituciones del sector proveen acceso a servicios a aquellos sectores que necesitan más acceso. Y creo que Beatriz fue la que lo mencionó. Para algunos ciudadanos, el acceso a Internet o ese servicio a través de Internet va a ser importante, pero aquel que no tiene acceso, que es el 24%, me parece que dijo Pedro, bueno, tenemos que buscarle otra manera para que tenga acceso a ese Internet y que pueda tener una oportunidad de desarrollo. Déjeme, Daniela, rápidamente hablar de algunos ejemplos de lo que nosotros hemos venido acompañando en el PNUD, porque también nosotros hemos establecido una oficina de temas digitales en el PNUD a nivel global y en América Latina. Por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Hemos aplicado algunas metodologías con nuestro proyecto regional llamado SIGOP, Sistemas de Gobernabilidad, donde se integraron a la estrategia del gobierno digital en el año 2020 y se recibieron más de 40,000 solicitudes, algo que antes era impensable poder procesar, ¿no? Considerando las capacidades que tenía el gobierno hondureño, esas demandas de la ciudadanía en el tiempo que se respondió. Y se redujo en 45% los tiempos de respuesta, ¿verdad? De estos servicios en particular. Más de 25,000 ciudadanos han podido acceder a estos servicios. En el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia también se han capacitado a más de 2,600 funcionarios. Se han recibido y tramitado más de 4 millones de documentos y se ha reducido el tiempo de respuesta institucional de indefinido a 12.9 días hábiles. Entonces yo creo que sí se han dado buenas experiencias. No estamos satisfechos, por supuesto, porque todavía hay muchos retos. Pedro también mencionó el tema de las campañas políticas, ¿verdad? En Perú nosotros hemos brindado apoyo a la creación de algo que se llama AMA Yuya, que es la primera red de verificación colaborativa abierta a todos los medios de comunicación, independientemente de su línea editorial, ¿no? Aquí yo creo que es importante hacer ese hincapié, que están interesados en contrarrestar la desinformación o la contaminación informativa durante las campañas electorales. Y a través de este mecanismo se ha podido contribuir a asegurar el derecho al acceso o acceder a información para poblaciones vulnerables a lo largo del país, con énfasis en pueblos indígenas. Por ejemplo, los chequeos de que la información también se distribuye en el lenguaje de las poblaciones indígenas. Igualmente en Honduras, en la campaña electoral del 2021, el PNUD y los socios lanzaron una herramienta de verificación de información, porque aquí es donde se genera mucho del debate de la contaminación informativa, llamada iVerify Honduras, que se trata de una iniciativa basada en la innovación tecnológica que permite identificar y mitigar fenómenos de desinformación y discursos que incidan al odio o la violencia política, principalmente contra las mujeres candidatas a puestos de elección popular. Y finalmente, bueno, ya tenemos a Uruguay. Voy a atreverme a dar un ejemplo de Uruguay con Virginia en el panel. El PNUD, en alianza con Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, llevó adelante una iniciativa que la llamábamos Internet, Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Y la iniciativa también procesó más de 2 millones de puntos de información que se estaban generando en la región para promover el diálogo y el debate informado
sobre el impacto de las grandes plataformas de Internet en el acceso a la información y la deliberación pública en redes sociales, a efectos de colocar este tema en la agenda pública y elaborar recomendaciones para la posible adecuación del marco normativo a nivel nacional y también a nivel regional. Entonces, concluyo, Daniela, yo creo que son dos temas los que estamos discutiendo y yo creo que el hilo conductor es cómo aseguramos que el acceso a información se extiende a las nuevas formas de comunicación a través de la Internet y los medios digitales. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante, de expandir estas oportunidades y verlo desde un punto de vista de desarrollo y proveer servicios o un Estado más eficiente a una población que es más intolerante y que exige respuestas más inmediatas a problemas más puntuales. Bien, muchísimas gracias, Jairo. Súper interesante además algunas de las experiencias que nos compartías de desarrollo desde PNUD, ¿no? En algunos, sí, experiencias que podríamos ver después cuánto se pueden extender y replicar en otros países, pero me parece que es interesante todo el tema de desinformación, perdón, se te terminaba el tiempo. Todo el tema de desinformación y el desafío que trae en Internet y para los órganos garantes, me parece que es para los estados en general, sus órganos garantes, es también como todo un tema, no solo en momentos de elecciones, ¿no? Beatriz tiene ahí levantada la mano, les cuento cómo estamos. Nos quedan 15 minutos. Entonces, si haces una pequeña intervención, Beatriz, nos queda tiempo para a lo mejor tomar alguna pregunta del público y después hacer el cierre. ¿Les parece? Para no irnos de tiempo. Gracias, Daniela. No, simplemente quería aclarar en esto de, bueno, cómo trabajamos esta agenda desde los órganos garantes, en este caso desde la agencia. Nosotros tenemos algunos otros casos que le llamamos de sujetos obligados no tradicionales, ¿no? Que pueden ser empresas tecnológicas, etcétera, donde hemos intimado a la información. Y a mí me parece que está bueno empezar a desarrollar instrumentos específicos para estos casos y también ampliar, ¿no?, a la transparencia proactiva. Yo creo que cuando hablamos de contrato social, una de las patas tiene que ser cómo logramos que haya información pública, no solo de los sujetos obligados clásicos, sino de los no tradicionales, y de alguna manera también asistirlos y capacitarlos, porque me parece que esa conversación del Estado con la ciudadanía y el acceso a servicios que se estructura bajo un paraguas de transparencia y me parece que tiene que ver con el control y el monitoreo de los asuntos públicos, me parece que es fundamental que más allá de poder responder pedidos de acceso, haya información pública disponible. Yo sé que algunas agencias, en el caso de NACOM, tienen información pública, pero me parece que las prestatarias de servicios públicos deberían empezar a tener proactivamente cierta información de acceso público. Me parece que eso es una de las cuestiones que también a 40 años de la democracia me parece que tenemos que avanzar, y yo creo que ahí las agencias de acceso a la información pública tenemos un rol bien importante. Era eso nomás. Muchísimas gracias, Beatriz. Sí, 40 años se cumplen aquí en Argentina. Sí, Chile, perdón. Su aniversario. Bien, bueno, muchas gracias. Entre las preguntas que surgen, que nos trae el público, hay una que en un punto es como una pregunta de hace mucho tiempo, pero me llamó la atención que se volviera a actualizar. Y tal vez estaría bueno compartir. Pregunta Soy la Victoria Solís Olaya. Dice, hola a todos, el acceso a la información pública ha dado pie a extorsiones y secuestros. ¿Por qué cualquier persona puede acceder a cuál es tu sueldo? Y entonces, ¿cuáles son los límites del acceso a la información pública? Y me parecía, si bien me llamó la atención, me parecía una discusión saldada, pero también me parece
una discusión que vuelve y que notamos que vuelve en distintos contextos. Entonces, si alguno o alguna quisiera darle una respuesta breve, me parece que sería interesante. Sí, Jairo. Sí, gracias, Daniela. Yo voy a tratar de hacer dos cosas. No sé si me va a salir bien, pero atendiendo esta pregunta tan interesante. Yo creo que coincido con Beatriz. Yo creo que el contrato social es muy importante, cómo se está adaptando y cómo se está cambiando, digamos, a la forma en que se distribuye, se comparte y se facilita el acceso a la información. Y aquí es donde el Estado de Derecho se convierte en la condición previa para asegurar la construcción de esos consensos para un nuevo contrato social que sea más inclusivo, ¿no? Entonces, trato de ahora traer esta pregunta de la protección de los datos, porque aquí de lo que se requiere son mecanismos de gobernanza y la capacidad institucional para regular el contenido, los derechos de propiedad de las personas, los derechos a la privacidad y de propiedad intelectual y de derechos digitales. Y aquí entonces tenemos que reforzar esos marcos legales y políticos, como les decía anteriormente, no solamente el derecho al acceso a la información, que se tienen marcos legales en toda la región, sino también regular, digamos, estas nuevas formas de acceder a esos datos que antes no lo estábamos tomando. La acumulación de datos sobre las personas tiene implicaciones sobre la privacidad y el control de la información, y eso requiere de políticas de protección de datos. ¿Dónde están esas políticas de protección de datos y cómo las ligamos a estos temas de acceso a información? Es algo que será un desafío para los estados principalmente que tienen esa obligación de esa protección. Gracias, Jairo. Si alguien quiere agregar algo, si no, ya le vamos a pedir a Mayra que... Sí, Virginia, ahí te veo. No, muy breve, digo, poco, por esa pregunta que decía así, viejo desafío, pero que igual, a ver, sigue habiendo tensiones a nivel del día a día muchas veces. O sea, creo que hay una cosa importante que hay que separar. Una cosa es datos de funcionarios públicos de datos de particulares, ¿no? Entonces, eso es un dato, la normativa uruguaya es bien clara. Además, hay una concordancia muy importante en lo que es los datos la ley de datos personales con la ley de acceso a la información pública. Y en Uruguay hay una está bien claro, o sea, datos que hacen a la función pública de un funcionario público, sea el sueldo, sea el cargo, sea las tareas, el horario y un montón de cosas más vinculadas a la función, son por defecto públicas y las personas tienen también, porque hay un tema, o sea, más allá de potenciales problemas o delitos, otros delitos que puedan ocurrir vinculados con esa información, hay también un rol de contralor y de rendición de cuentas y de control de la sociedad por lo que es la gestión pública y los gastos, que es incuestionable, por lo menos en nuestra opinión. Luego, los datos personales, a ver, una cosa son datos personales de nuestra vida privada, y hay un montón de cosas que eso sí, obviamente, entran dentro de un carril, pero bueno, la pregunta, creo que el problema es más allá del derecho de acceder a esa información, son otro contexto y otros delitos y otro contexto de debilidad democrática más allá de lo que es la ley de acceso, ¿no? Pero obviamente tiene que entrar en juego la transparencia. No. Creo que no hay dudas en ese sentido. Paula y Beatriz. No, Sí, nada más para... simplemente... perdón, Paula. Vale. No, acordar que es una pregunta antigua y que, bueno, todo el aspecto de discusión sobre el trato diferenciado cuando estamos hablando de personas públicas, ¿no? De funcionarios públicos, pero un poco ¿por qué está volviendo esta agenda? Yo creo que exactamente porque hay mucha discusión sobre la protección de datos personales y una nueva discusión sobre la interacción entre el derecho de acceso a la información y el derecho de privacidad en la era digital. Entonces, otra vez, por eso una mirada más amplia es necesaria. En Brasil, cuando pasa la ley de protección de datos,
se ve un montón de pedidos de acceso a la información denegados por la motivación de protección de la privacidad. Entonces, los funcionarios mismos que deberían responder a los pedidos no sabían mucho cómo manejar la nueva ley de protección de datos. Entonces, como hay que discutir, yo creo que renovar esta discusión en frente a este marco de avances digital en que estamos, y la importancia agregada que toma entonces toda la cosa de la protección de datos personales. Gracias, Paula. Beatriz, que justo están discutiendo en Sí, Argentina la ley de protección de datos. estamos discutiendo la ley de protección de datos personales, una actualización de nuestra ley que tiene 23 años, pero no quería dejar de sumarme a responder estas preguntas que son las difíciles, ¿no? Argentina tiene como una tradición de interpretación que los funcionarios públicos tienen menor expectativa de privacidad, pero digo, más allá de eso y más allá de que taxativamente en la ley de acceso hay información sobre las personas que ocupan funciones públicas que tiene que ser brindada, yo creo que sí todavía hay que terminar de definir algunos aspectos respecto a cómo tiene que ser brindada, etcétera, si es el recibo, si es, digamos, el salario, el bruto, el neto, cómo. Ahí yo creo que se abre siempre esta conversación. Y lo que hace la agencia, porque también somos autoridad en protección de datos personales, es administrar las tensiones y las disputas entre estos dos derechos permanentemente. Uruguay también, digamos, tiene esta doble función, y me parece que eso es lo interesante. Y por más de que se viene, digamos, vos dijiste, bueno, esto es una discusión saldada, yo creo que siempre hay cuestiones que vuelven a la agenda, que hay que darles una mirada renovada, porque situacionalmente algunas cuestiones van cambiando, aunque hay como una esencia de la transparencia en general, que tiene que ver con la función pública, que me parece que permanece allí y que es, digamos, parte de lo ganado, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien que estas preguntas surjan, digamos, porque las nuevas generaciones, porque hay otras cuestiones a sopesar, y me parece que lo que tenemos que trabajar es en instrumentos que estandaricen esta información, porque no es esa persona, es el funcionario, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ir a generar instrumentos que puedan estandarizar y que no, las personas no se vean tan expuestas. Simplemente quería aportar eso. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Le pido entonces a Mayra si puede darnos unas palabras de cierre. Gracias, Daniela, y gracias a todas las participantes. Rápidamente, para hacer como un punteo muy breve de las cuestiones que se discutieron aquí, que son muy enriquecedoras y que siguen siendo materia importante para seguir reflexionando, ¿no? Como no todo está dado, todavía todo hay que seguirlo replanteando. Pues primero ver cuáles son los estándares o cuáles han sido sentencias relevantes en América Latina que puedan justo atraerse o que pueden servir de estrategias en otros países, como el caso que comentó Celeste Fernández, litigado por ASIG, en donde pues esta sentencia precisamente lo que hace es amarrar la importancia del acceso a la información con las obligaciones de las empresas, pero también los alcances del Estado, ¿no? En este sentido, esta sentencia nos demuestra cómo una empresa prestataria de un servicio público, pues tiene que informar sobre su servicio de Internet, en este caso en villas y asentamientos en Argentina, ¿no? Por otro lado, también como parte de las reflexiones, cómo vincular el acceso a Internet a una política pública de derechos humanos, ¿no? Si es un instrumento para el acceso a otros derechos humanos o si es un derecho en sí mismo. También otra cuestión que Paula Martins colocaba y que me parece muy importante es si
acceso a Internet es un derecho humano, como yo comentaba, o es un bien público digital, ¿no? Jairo Acuña, por su parte, pues habló sobre este enfoque de desarrollo y cómo el derecho a la información puede promover el desarrollo. Una cuestión también importante que ha sido motivo de diferentes pues, debates y que todos los estados y a nivel internacional se sigue debatiendo es cómo democratizar el acceso a lo digital y por tanto cómo democratizar el acceso a la información. Y como todas reconocieron, hay puntos muy positivos que permite el acceso a Internet, como el acceso a la información, pero también hay puntos de claroscuros que es importante también colocar en la mesa. Y uno de ellos es precisamente lo que anotaba Pedro Vaca, que es cómo de toda esa amalgama de información que está circulando en Internet, cómo saber qué es esa información de verdad de interés y que pueda funcionar para el acceso a otros derechos humanos, o cuál es este tipo de información que más bien tiende a desinformar, que más bien tiende a causar incluso pánico, ¿no? Ya lo vimos el ejemplo en el marco de la pandemia de COVID-19. Y el punto que creo que también casi todas y todos pues, tenemos que seguir reflexionando es cuáles son las obligaciones de las empresas prestadoras de Internet y también cuál es el alcance de la intervención estatal en este tipo de servicios, ¿no? Pedro Vaca comentaba que pues por la parte de las empresas deben de crear algunos lineamientos o estrategias mínimas para garantizar el acceso a Internet y por tanto la información de las personas usuarias, como la alfabetización digital, la interacción con el Estado, por parte del Estado, la coordinación interinstitucional también, y sobre todo cómo colocar el tipo de información que es de interés para la población, y en este sentido también los órganos garantes tienen una participación pues muy importante. Y finalmente estas políticas de protección que ya vimos en la última pregunta, que sí es todavía una tarea pendiente, una materia pendiente, pensando, por ejemplo, en aquellos grupos de población que tienen poco conocimiento del acceso a tecnologías o de navegar en Internet. Por ejemplo, se habla de personas adultas mayores, ¿no? Que a veces pues son, y que tienen que poner sus datos personales a veces, o que caen a veces en páginas de Internet que por desconocimiento colocan sus datos personales. Y que son víctimas precisamente de fraudes. Es decir, todavía hay población que necesita seguir conociendo de cómo proteger sus datos personales. Finalmente, pues ya cierro este evento agradeciendo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, agradecer a la Oficina Regional de UNESCO, a la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, a Rosa González, a Daniela Urribari, que fue la moderadora en este evento, a Celeste Fernández, a Virginia Pardo, Beatriz Sanchorena, Paula Martins, Jairo Acuña, Pedro Vaca, Marcos Mendíburo, que también estuvo en la logística y nos hizo la invitación a las personas y organizaciones que estamos presentes el día de hoy. Pues muchas gracias, damos por cerrado el evento.